Bien, buenos días a todos. Es un gusto poder saludarles y un privilegio incomparable poder compartir la palabra de Dios. Para mí es algo que no logro todavía aquilatar en su magnitud, pero sé en mi corazón que es lo mejor de lo mejor. Servimos a un Dios vivo, poderoso, glorioso, majestuoso, maravilloso, al cual nos honramos en cantarle, en alabarle, en bendecir su nombre y sobre todo predicar y transmitir el mensaje que Él nos ha encargado a cada uno de nosotros, porque no es nuestro mensaje, es el mensaje de Dios. Y la verdad que yo por muchos años deseaba ser un hombre que transformara mi sociedad, mi pueblo y donde yo estaba. Y como muchos probablemente nos metimos en política y nos metimos en negocios y en todo eso. Pero en el Señor descubrí que la única manera de impactar nuestra sociedad, de impactar nuestro entorno, es a través de la predicación de la palabra de Dios. Así que, ¿qué les parece si vamos a la palabra? Y yo quiero compartirles hoy sobre un administrador fiel. Un administrador fiel. Y segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2, que son el versículo 2, la base para este congreso del desafío del ministerio. Dice: tú pues, hijo mío, hablando el apóstol Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La palabra fiel significa una persona confiable, una persona leal y digna de confianza. Y son características que a veces son difíciles de encontrar. Por eso el apóstol Pablo le encargaba a Timoteo: busca, escudriña, prueba a las personas para ver si son fieles. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, habla de nuestro Dios y dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. La fidelidad es uno de los atributos de Dios que sobresale en las Escrituras. Y por lo tanto, lo mínimo que nosotros debemos hacer, ¿qué crees que es? Ser fieles. Si Él es un Dios fiel, nosotros debemos como mínimo ser fieles a Él. El mismo apóstol Pablo le dijo a Timoteo: si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Nuestro Dios es un Dios en el que podemos confiar totalmente. Y Él está confiando en ti y en mí, querido hermano. Él está depositando su confianza en nosotros. Probablemente en nuestra vida hay gente que nos ha dañado, que nos ha golpeado y que han sido infieles. Y a veces por eso pensamos que no puede haber gente fiel. Pero yo quiero decirte que sí puede haber gente fiel. ¿Cuántos aquí son fieles? Y en nuestro corazón está siempre permanecer fiel. Así que si nuestro Dios es digno de confianza, tú y yo debemos trabajar fuertemente en nuestra vida para ser dignos de confianza a Dios y a la congregación. El apóstol Pablo resume su fidelidad a Dios diciendo en Filipenses 1:21: porque para mí el vivir es ¿qué? Cristo. Es un resumen así muy pequeño de su fidelidad. Para mí en la vida no hay otro propósito, no hay otra motivación. No quiero ser famoso, no quiero ser rico, no quiero ser conocido, no quiero nada de lo que el mundo ofrece.
Para mí, decía Pablo, el vivir es Cristo. Y a mí me impacta ese corazón de Pablo. Un corazón que decía, nada más vale la pena en esta vida. Absolutamente nada puede compararse con ofrecer nuestra vida y nuestro ser a Jesucristo. Y yo creo que eso es válido para ti, para mí hoy en día. Que podamos cada mañana decir, este día para mí el vivir es Cristo. Y si me muero, estaré con Él. Es la ganancia, es el lugar donde anhelamos estar un día. Pero mientras estamos vivos, debemos esforzarnos, trabajar y derramar todo nuestro ser para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para Pablo era un gozo, no era un estarse quejando, era un gozo padecer persecuciones, tribulaciones, angustias, tú lo sabes, azotes, naufragios, cárcel, golpes, desilusiones por su fidelidad a Cristo. El enemigo es muy astuto y muchas veces los golpes y las cárceles y las cadenas y eso no nos amedrentan ni nos menguan en nuestra fidelidad al Señor, pero las desilusiones, espiritualmente hablando, son algo que carcome. Y mucha gente he notado yo hoy en día, no sé si suceda en tu congregación o en la ciudad donde tú estás o en el pueblo donde tú estás, hay mucha gente que ha sido desilusionada por sus líderes, ha sido dañada, ha sido tocada. ¿Y sabes dónde se han quedado? En la lona, en el piso. Tenemos un trabajo tremendo de levantar de la lona a muchas personas, porque ya no quieren saber nada del Señor, porque dicen, no, yo ya no quiero recibir un daño más, no aguanto un daño más. Pero ¿cuántos saben que aguantamos lo que sea por Cristo? Y Cristo no es el que falla, los que fallamos somos nosotros. Así que el apóstol Pablo decía, quiero que sepan, hermanos, Filipenses 1:12, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Sabes qué? Cuando nos pasan cosas, nos persiguen, tenemos que tener la expectativa de que eso se va a traducir en una bendición espiritual en donde tú y yo estemos. Y dice, lo que me ha sucedido no me mengua, ha resultado para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, dice, y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, fíjate el ejemplo de un administrador, de un líder, de un ministro fiel, el impacto que puede tener en los que lo ven y lo oyen. Porque una cosa es hablar y otra cosa es comportarte de acuerdo a lo que hablamos. Dice, la mayoría de los hermanos, no todos, pero esta palabra me gusta, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Porque el enemigo mete temor, te van a rechazar, te van a correr del trabajo, te van a aislar en la escuela y empieza a meter temor. Pero la gente, cuando ve a un siervo de Dios que a pesar de todas las cosas sigue predicando, a pesar de enfermedades, a pesar de carencias, ellos también imitan a su líder. Yo espero que tú y yo estemos en la condición que decía Pablo, imítenme a mí porque yo soy imitador de Cristo. Que tú y yo busquemos ser imitadores de Cristo para que la gente quiera imitarnos a nosotros, quiera hacer lo que nosotros hacemos. A mí me da gusto, no es para decir, mira, no. Hay niños en la congregación, hasta una niña de 10 años más o menos, que dicen, yo quiero ser como el pastor Rito. Yo les digo, nada más no se llamen así, pero sí, yo sí quiero que ellos anhelen servir al Señor, que ellos desde esa temprana edad tengan en su corazón una visión clara de levantar el nombre de Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo, se atreven mucho más
a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Tú sabes toda la oposición que tenía Pablo. Dice, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto, ¿para qué? Para la defensa del Evangelio. Tú y yo estamos puestos para predicar el Evangelio, para sufrir por el Evangelio, pero para defender también el Evangelio. Porque hay muchos que están desvirtuando el Evangelio hoy en día. Y tú y yo debemos presentar defensa del Evangelio. ¿Qué pues dice el apóstol Pablo? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Cuántos se gozan de que el Evangelio sea predicado? El Señor Jesús dijo, ¿saben qué? Son bienaventurados cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Así que debemos ser alegres cuando hablan de nosotros mal, mintiendo. Aunque muchas veces nos dicen religiosos y muchas otras cosas, pero sabemos que estamos tratando de hacer lo recto delante de Dios. Gozaos, dijo Jesús, y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y Él nos dejó ánimo para seguir adelante. Aunque aquí sufras, ¿sabes qué? Va a llegar un tiempo rápido, porque no vivimos muchos años. Vivimos poquitos. ¿Por qué desperdiciarlos? ¿Por qué estar atrancados ahí en contiendas, en querer sobresalir? No. O a veces con problemas en familia, con otro tipo de problemas. Desengánchate, hermano, y vamos adelante. Decía el apóstol Pablo, ciertamente dejando atrás todo lo que no me sirve, me extiendo hacia lo que está por delante y prosigo a la meta. No te quedes atrancado, no te quedes atrancado de ninguna manera. Dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 1 y 2. Pablo está hablando de su ministerio y el de Pedro y Apolos. Viene el contexto hablando de ellos tres. Dice, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Fíjate qué tremendo. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno, ¿cuántos? Cada uno en particular. Es personal tu responsabilidad delante de Dios. No es de la congregación, no, es del grupo de pastores de la congregación, los ancianos. Es personal nuestra responsabilidad delante de Dios. Dice que cada uno en particular sea hallado fiel. Y administrador significa también mayordomo. Y un mayordomo es un siervo, es un esclavo responsable de administrar las cosas de su dueño, de su señor, su casa, sus bienes, sus propiedades y muchas cosas. Tú conoces la historia de José, allí en Génesis capítulo 39, con Potifar, en casa de Potifar. Y José entendió perfectamente que él no era el dueño. Tú y yo no somos los dueños de la iglesia. El dueño es Jesucristo. Nosotros somos administradores y debemos ser fieles. Nosotros solo somos unos mayordomos. Y José no cayó en ninguna de las trampas preferidas de Satanás para hacer que los siervos de Dios caigan: el dinero, el poder y las mujeres.
Tú conoces la historia de el último intento de Satanás a través de la esposa de Potifar de querer hacer caer a José. Y tú y yo debemos estar alerta como administradores de saber que el enemigo querrá que tú y yo caigamos. Y cuando un ministro cae, golpea fuertemente al pueblo de Dios. Pero José se mantuvo fiel. Tú conoces la historia. La mujer quiso abusar de él literalmente. Y él dijo, no puedo hacer esto. ¿Cómo ofendería a mi Dios? ¿En quién pensaba primero José? En Dios. No pensaba ni en Potifar, no pensaba ni en los demás siervos que seguramente trabajaban con él, no pensaba en nadie más. En su mente, en su corazón estaba siempre, ¿cómo ofenderé a mi Dios? ¿Cómo cambiarían las cosas si todos tuviéramos ese pensamiento todos los días, todo el tiempo, aún dormidos? ¿Cómo ofendería a mi Dios? Aquel que dio su sangre en la cruz para lavar mis pecados. Como si fui rescatado de ahí, voy a volver a ese estilo de vida. Y José estaba enfocado en Dios, y Dios estaba con él. Fue tan fiel en casa de Potifar José que tú conoces. Después el faraón lo puso como administrador de todo Egipto. Y José, a través de la inspiración del Espíritu Santo, le dijo al faraón, escógete un varón que sea prudente y sabio. Y el faraón dijo, pues ese eres tú. Y debemos ser prudentes y sabios como administradores del Señor. Entonces Pablo veía su ministerio como una mayordomía que el Señor le había dado, y entendía perfectamente que lo mínimo que él debía hacer era ser fiel, leal, obediente al Señor sin ninguna condición. Porque hoy en día escuchamos, Dios, si tú me haces esto, yo hago esto. Si tú me ayudas en esto, yo hago esto. Y eso está metido entre la mayoría de los creyentes. Si yo ayuno, tú me das esto. Si yo oro, tú me das esto. Si yo hago esto, y estamos negociando con Dios. Con Dios no podemos negociar. Él es el dueño. Diga, Él es el dueño. No podemos negociar, no hacemos transacciones con Él. Él manda, Él ordena. Y por toda la Escritura vemos, dice, el Señor manda a todos los hombres que se arrepientan. No está, dice, oye, ¿no te quieres arrepentir? Porque Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, el Todopoderoso, el único y soberano Dios. Por eso a Él sea la gloria, la honra, la alabanza y la majestad. Pablo no lo veo yo negociando con Dios. Cuando fue afectado por un aguijón en su carne, tú sabes, ahí estaba, Señor, quítamelo, Señor, quítamelo, Señor, quítamelo. Y el Señor le dijo, no te lo voy a quitar. Dijo, está bien, Señor. Cojeando o ciego, o hay muchas versiones de cuál era la afección, sea la que haya sido, era en su carne, le dolía, a lo mejor los pies, lo que haya sido. Pero él dijo, está bien, Señor, así le sigo. Y así hay que seguirle. Ya estamos llegando muchos a la edad de ay. Así le seguimos. No importa. A Cristo no le importó los clavos, no le importó la corona de espinas, no le importaron los látigos, no le importó el vituperio, que le jalaran los cabellos, que lo patearan, que lo humillaran. No le importó, porque nos amó. Nosotros debemos amarlo a Él también. Así que nos puede fallar un remo, lo que quieras, pero podemos seguir adelante. Mientras podamos hablar, mientras podamos proclamar las buenas nuevas de salvación en Cristo, debemos hacerlo, aún en una silla de ruedas.
Aún en una cama podemos hacerlo, postrados en una cama. Para nosotros no hay jubilación. ¿O alguien piensa jubilarse? No hay. Hasta el día que estemos en la presencia de Dios será otra cosa. Pablo recibió el encargo, el trabajo de cuidar, alimentar, pastorear a las iglesias. Él era un administrador de las verdades espirituales que le fueron reveladas. A él le fueron reveladas directamente por el Señor. Dijo, yo no lo aprendí de hombre, directamente el Señor me las reveló. Y hay verdades tremendas que nosotros debemos transmitir a las personas. La salvación del Señor, la justificación, la adopción. Fuimos adoptados hijos de Dios cuando antes estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Éramos hijos de desobediencia, pero por la gracia del Señor fuimos adoptados hijos suyos. Por eso le decimos, Padre. La santificación, la glorificación, etcétera. Pablo les dijo a los ancianos de la iglesia de Éfeso, no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios, porque Pablo entendía que un día tendría que darle cuentas a Dios. Y escúchame bien, hermano, y yo tiemblo y digo, Señor, yo sé que un día te voy a dar cuentas. Tú y yo le vamos a dar cuentas un día al Señor, porque estamos administrando sus verdades, y su iglesia es de Él, y Pablo lo entendió perfectamente. Un día le voy a dar cuentas al Señor. Hebreos capítulo 13 versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Y a muchos les gusta que la gente se sujeten a ellos y que les obedezcan. Ya ves, la Biblia dice que me tienes que obedecer, que te debes sujetar. Pero la segunda parte es la más importante, porque un día le vamos a dar cuentas a Dios. Dice, como quienes han de dar cuenta. Yo creo que tú has trabajado en algún lado, no sé, y a veces tienes que hacer cuentas. Hay gente que, yo fui muchos años administrador de empresas y tenía que dar cuentas, y me hacían auditorías, y llegaba Hacienda también, y todos tenemos que dar cuentas, cuanto más delante del Señor. No podemos entregar, como se dice, cuentas mochas. Ay, es que se me ofreció y agarré un poquito, hice esto con lo que esto. No, porque el Señor nos va a pedir cuentas el día que menos pensamos. Hay muchos que dicen, no pasa nada, mira, mañana repongo este dinero. Yo he visto muchísimas cosas de eso. Ahorita lo tomo, después lo repongo. No pasa nada, nadie se va a dar cuenta. Cuando saben que hay alguien que se da cuenta de todo y te manda al que tenías que darle cuentas antes del tiempo que pensábamos, y te falta. No podemos tener las cuentas mal arregladas ni un solo día, porque no sabemos qué día nos va a llamar el Señor a cuentas. No podemos decir, no, a mí me toca en 5 años, me toca en 3 años. No, nos puede tocar hoy rendir cuentas delante del Señor. Así que tenemos que tener las cuentas al día, los cargos y los abonos, tus saldos, todo delante de Dios en regla. ¿Cómo está tu vida, hermano? Yo le digo, Señor, como decía el rey, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mi pensar, y ve si hay en mí camino de perversidad, y corrígeme, guíame por el camino correcto. Cada día tenemos que estar a cuentas delante de Dios, porque la iglesia es de Dios, las ovejas son de Dios, y estamos para bendecir a la iglesia, no para aprovecharnos de ella de ninguna manera.
es para bendecir a la iglesia. Aunque muchos están convencidos todavía que es su iglesia, y así lo dicen: tengo una iglesia así, ya sabe, y mi iglesia. La iglesia es del Señor. Hechos 20, versículo 20. Dice el apóstol Pablo: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñarlos públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nada que fuese útil he rehuido anunciarles, dijo. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es que útil. ¿A qué se refería el apóstol Pablo? Nada de la palabra de Dios he dejado de predicarles, porque es lo que es útil para sus vidas. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En ese mismo capítulo 20, versículo 28, les dice a los ancianos de Éfeso, allí en la ciudad de Mileto: por tanto, mirad por vosotros, les dice el apóstol Pablo. O sea, no piensen solo en los demás, tenemos que cuidarnos nosotros. Dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, ¿la iglesia de quién es? Del Señor. Nosotros somos sus siervos, sus administradores. Vemos que Pablo no entró al ministerio porque pensó que era una buena forma de vivir bien, como hoy en día. Hace poquito, allí en Morelia, en la congregación, llegó una persona y familiar de unos congregantes, y empezó a escuchar, y como a la tercera reunión se acercó y me dijo: yo quiero poner un negocio como este. Literalmente, te lo digo. Le dije: sí, ¿por qué crees que es negocio? Bueno, aquí se obtienen recursos y se puede vivir bien. Traté de explicarle, pero ¿cuántos saben que muchos no entienden? Esto no es un negocio. Pero desafortunadamente, como ven a muchos que sí pareciera que es un negocio, pues tienen esa impresión. Pero ¿tú crees que Pablo entró porque pensó que era una buena manera de vivir? Él vivía mejor, hablando humanamente, antes, porque era una persona importante, con cartas de los ancianos y del Sanedrín, y era don Pablo. Pero vemos que él tuvo un corazón para Dios. Pablo fue llamado por Dios para que le sirviera, y nadie puede servir al Señor si el Señor no le llama. O alguien se puede meter a tu casa y decir: te quiero administrar tu dinero, y a tus hijos, y tus carros, y tu casa, y a tu esposa. Oye, le doy 2 patadas y va para afuera. O sea, solo puede entrar el que Dios llama y le dice: ven, yo quiero que me sirvas.
después de que el Señor paró a Pablo en seco cuando iba camino a Damasco, Hechos capítulo 9, él iba muy girito, muy valiente a perseguir a los hermanos, porque son nuestros hermanos desde hace casi 2000 años. Pero el Señor lo paró en seco. Y tú conoces la historia, lo dejó sin ver. Y después fue llevado allá a Damasco y el Señor llamó a un siervo de él, a Ananías, y le dijo: ve y ora por este hombre Pablo, porque yo lo he llamado, porque instrumento escogido me es. ¿Un qué? Instrumento. ¿Qué es lo que usan los mecánicos cuando arreglan los carros? Instrumentos, herramientas. Ese es el nivel que tenemos delante de Dios. Y es un honor ser un instrumento en las manos de Dios. Y le dijo a Ananías: no tengas miedo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi mensaje, mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Y dijo otra cosa: le voy a mostrar a ese hombre cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que si el Señor nos llamó, debemos estar conscientes que vamos a padecer. No venimos a un jardín de rosas. Bueno, y aún en un jardín de rosas hay unas espinotas. Pero no venimos a un día de campo, no estamos en algo que todo, ay, mira qué bonito el pasto, y mira qué bonitas las... No, tú y yo debemos estar conscientes que vamos a padecer, pero es un gusto padecer por el Señor. Y vaya que padeció el apóstol Pablo, ¿no crees? El que tiene llamamiento debe tener cuidado de lo que predica. El que no tiene llamamiento no puede tener cuidado de nada, porque nadie lo llamó, se metió. Pero los que Dios nos ha llamado, debemos tener cuidado de lo que predicamos. Y no solo lo que predicamos, sino la motivación con la que predicamos. Porque puede haber un buen predicador, pero con una mala motivación. Y la verdad, ¿a Dios qué le importa más? Le importa nuestro corazón. Y Él lo conoce. En Apocalipsis, el mensaje a las iglesias, una de las frases que más sobresalen es: yo conozco tus obras. Dios conoce tus obras, las mías y la de todos, tus pensamientos, tus sentimientos, tus motivaciones. Dice: yo conozco tu entrar y tu salir, conozco todo de ti. ¿Cuántos saben que Dios conoce todo de nosotros? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y lo que duramos en la cama, todo conoce. Aún nuestros cabellos están todos contados. Decía el apóstol Pablo: tal conocimiento es demasiado para mí, no lo puedo entender. ¿Qué Dios tan glorioso tenemos? Él sabe todo. Nadie, ni el más sabio, ni la computadora más eficiente, con mayor capacidad, pudiera contener toda la información de los cabellos de los seres humanos de la tierra. ¿O tú crees que haya alguien que pueda hacerlo? Pero Dios lo sabe todo. Así que Él escudriña nuestros corazones. Y no solo es lo que predicamos, porque podríamos quedarnos ahí. No, yo estoy predicando bien la palabra de Dios, pero ¿y tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cuál es la motivación? Y el Señor nos llamó a ser transparentes de corazón. Primera Tesalonicenses 2, versículo 3, dice Pablo: porque nuestra exhortación no procedió de error. Él cuidaba lo que predicaba, pero cuidaba su corazón también. Dice: nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios,
para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca, fíjate esta palabra, Dios Señor, qué ejemplo nos dejaste en este varón. Dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Señor. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos serles carga como apóstoles de Cristo. Y Pablo otra vez, si tú te fijas, habla de las áreas en las que Dios probará a sus siervos, si son fieles o no son fieles, con el dinero, con el poder, el orgullo, la fama y con las mujeres. Ten cuidado con estas tres áreas, hermano, porque de ahí se derivan muchas otras cosas. No digo que sean exclusivamente en las que debemos tener cuidado, pero estas tocan fuertemente a un siervo. En el versículo 3, Pablo afirma que su mensaje era verdadero y libre de error, libre de malas intenciones, como lo hacen los falsos profetas y maestros que usan la manipulación y el error con malos propósitos. También afirma Pablo que su vida moral era limpia de impurezas, sin ninguna falta sexual. A diferencia de muchos que hoy en día se dicen siervos de Dios y son inmorales, y da coraje, porque ponen mal ejemplo a cristianos tiernos, por decirlo de alguna manera, que están en crecimiento. Y dicen, es que la Biblia dice que todo me es lícito. Sí, pero lo sigue, dice, no todo me conviene. No todo nos es lícito, porque no nos conviene ni a la gente que pastoreamos, ni a la gente que nos rodea, ni a tu esposa, ni a tus hijos. Pero hoy en día sí está creciendo la inmoralidad, los estafadores, pastores divorciados 2 o 3 veces y en busca de novia. Híjole, de veras que es increíble. Es increíble. En gente que teníamos en altos conceptos. Pero ¿cuántos saben que de lejos no se sabe mucho? Hasta que están cerca te das cuenta. Yo a mis congregantes les digo, pregunten por mi esposa, pregunten por mí, qué vida llevamos, pregunten por mis hijos. Ustedes deben saber quiénes somos, cómo vivimos, porque hay gente que no se interesa en eso, nada más van a la reunión y escuchan y dicen, qué bien, pero se lleva unas sorpresas tremendas. Sansón, tú sabes cómo cayó en las redes de las mujeres. Salomón, el hombre sabio, cayó en las redes de las... Así que el que cree estar firme, cuide que no caiga. O sea, no podemos decir, no, yo no. Es más, no. Cuidado, porque no podemos estar ahí sin tener la guardia arriba. Nosotros siempre debemos tener la guardia arriba, como los boxeadores. Estamos en una pelea, no estamos en un jardín de niños. Estamos en una batalla. Pablo le decía a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. No podemos descuidarnos, porque de la noche a la mañana nos pueden noquear. Yo veo boxeadores que están ahí ganando y ganando y ganando, y el otro en un pácatelas y al piso. Y nosotros podemos decir, no, yo le voy ganando al diablo, mira, ya llevo victorias, y mira, y bajas la mano, te va a descontar. No podemos descuidarnos absolutamente.
Pero José se mantuvo firme a pesar de la presión de la esposa de Potifar. O sea que se puede, ¿sí o no? Sí. Pablo nunca fue un manipulador. Era una persona íntegra. No se dedicaba a adular, a lisonjear a las personas para ganar aceptación y sacar algún provecho. A los Gálatas les dijo: ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? Y eso nos hace cambiar muchas actitudes. ¿De quién estamos buscando el favor? ¿De Dios o de los hombres? Porque si estamos buscando el de los hombres, no, pues sí, a todos diles: ay, mira qué bonita camisa, y mira qué zapatos tan boleados, y mira que te peinas así, mira, te ves bien, y empiezan a adular a la gente. Pero no buscamos el favor de los hombres. Ese se acaba muy rápido. El favor de Dios es lo que más nos conviene. Y Pablo decía: yo no busco el favor de los hombres. Dice: ni trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradare a los hombres, entonces no sería siervo de Jesucristo. Aquellos que están tratando de agradar, de adular a los hombres, son falsos, no son siervos de Jesucristo. Porque el siervo de Jesucristo busca agradar a su Señor, a pesar de que la gente no esté de acuerdo. Pablo nunca buscó enriquecerse a costa de presionar, engañar o vender el favor de Dios. Nunca lo hizo. Tú sabes que él se puso a trabajar para no serles carga. Y siempre cuidaba a las ovejas, no las trasquilaba. Nunca buscó sacar provecho de ellos. Ahora en fin de año viajé hacia la frontera y escuché por radio a un señor ahí que decía: pon tus 5 deseos y manda X cantidad de dólares, porque piden en dólares ahí en la frontera. Dice: y los 5 se te van a conceder. Es más, dice, si tú mandas $2,000, la Biblia dice que si 2 se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidieran, Dios la tiene que hacer. Y yo me voy a poner de acuerdo contigo en lo que tú quieres, y manda tus $2,000 y Dios te lo va a conceder. ¡Qué tremendo! Entonces Dios ya no es Dios. Entonces ya tú y yo nos podemos poner de acuerdo y entonces decir: queremos esto, y Dios nos lo tiene que... porque eso dice la Biblia. Y sí dice, pero es otro el contexto de ese pasaje. Pero yo la verdad sí como el apóstol Pablo cuando estaba ahí en Grecia, en Atenas, que veía a los griegos metidos en la idolatría, que decía que su corazón se inflamaba. Señor, ¿cómo es posible que esta gente esté engañando a los indoctos? Y muchos dicen: es que yo pacto con Dios para ayudar a la propagación del evangelio. Tienen buena intención muchas personas. Dicen: es que si yo mando este dinero y pacto, como hay un lugar donde se hacen pactos, dice: no me importa mucho que Dios me conteste lo que yo quiero, sino que yo quiero contribuir para que se predique el evangelio. Pero yo les digo: ¿cuál evangelio? Porque no se predica el evangelio de acuerdo a la palabra de Dios. Le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas: tan rápido se fueron tras otro evangelio. ¿Cuántos saben que hay muchos que pervierten el evangelio? Dijo: oye, ¿por qué no les hablé claramente la palabra? ¿Por qué tan rápido se desviaron tras otras enseñanzas? Y dijo: no es que haya otro evangelio, sino que algunos pervierten el evangelio. Así que no es válido. Mejor buscar misioneros, gente fiel al Señor, y colaborar con ellos para que se predique la palabra correctamente. Conocí un caso de un pastor que
tenía una congregación de 250 personas, hace años ya, porque te estoy hablando de Amway. ¿Alguien se acuerda que hubo una época en que se vendió mucho el Amway y te hacían ahí cuentas tremendas, que en poco tiempo ibas a viajar por todo el mundo y a tener un yate y no hombre? Y este pastor empezó a venderles Amway a los congregantes. Oye, pues tenía 250 clientes y le empezó a ir bien. Efectivamente le empezó a llegar su cheque y pues dijo, híjole, pues esto está mejor que la iglesia. Sí, es literal, porque les dijo, ¿saben qué? Yo ya vi que este no es mi llamado. Yo voy a seguir vendiendo Amway. Así que busquen una iglesia a donde ir. Y recomendó una iglesia donde yo estaba. Por eso supimos el caso. Ahí llegó una buena cantidad de gente, otros se fueron para otro lado. Pero lo que es la avaricia muchas veces nubla la mente y los pensamientos. No pensó, se le fue la gente, se le fueron los clientes. Después de ver, lo veía yo caminando por allá al Señor y decía, mal, flaquísimo, sin zapatos, mal. ¿Cuántos saben que el enemigo es astuto y debemos estar nosotros muy listos? No podemos dejarnos engañar como niños con una paletita. Era una paletita, se le acabó pronto. Pero Pablo tenía muy claro a qué lo había llamado el Señor. Y tenía muy claro que el único que merecía la gloria y la honra era el Señor, no Pablo. Decía, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Apolos? Servidores de Dios. Tú y yo no merecemos nada de la gloria que solo a Él le corresponde. Ni un pellizquito. Ay, le voy a pellizcar poquito. Ni un pellizquito. Toda la gloria, toda la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 10:31, decía el apóstol Pablo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pablo fue llamado a predicar el evangelio de las buenas nuevas de salvación y toda la palabra de Dios gratuitamente. Primera de Corintios 9:16 dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Dice, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Soy el gran siervo ungido de Dios. Pablo no se gloriaba por su dedicación, porque era un hombre dedicado, o por su habilidad como predicador, como maestro. Él entendía que el mensaje del evangelio no era su mensaje. Él solo era un mensajero del evangelio. Y el mensajero no es el importante es el mensaje que lleva el mensajero. El cartero, no sé si les tocó, recuerdo en mi pueblo llegaba en una bicicletita, traía su silbato, salían las muchachas pero corriendo, y decía, ¿qué tan importante será el cartero? No, él no era el importante. Lo importante era lo que llevaba, la carta del novio, o de los papás, o de los familiares en Estados Unidos. Así tú y yo somos carteros que llevamos el mensaje de Dios a las casas, a las plazas, a donde sea, como decía Pablo. Así que no somos los importantes. Lo importante es
el mensaje que Dios nos dejó. Tristemente hoy se les da la preeminencia a los mensajeros. No, es tremendo. El que es tremendo es nuestro Señor. Nosotros somos carteros, mensajeros. Y Pablo recibió la revelación del Evangelio del mismo Señor Jesucristo. De lo que sí debemos gloriarnos siempre es del gran mensaje que predicamos. No es cualquier cosa. No somos de esos que se paran ahí en una esquina y que no le digan, que no le cuenten. No. Llevamos un mensaje poderoso que transforma vidas, que cambia a gente de ir por el camino ancho que lleva a la perdición al camino angosto, que traslada del reino de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo a las personas. Y Jesús para esto vino, para salvar las almas de las personas. Así que de eso sí nos gloriamos. No es rollo lo que predicamos. No son nuestras ideas, no son nuestros sentimientos, no son nuestra propia interpretación de la palabra. Es la palabra misma de Dios. Y dice Pablo que el Señor le había impuesto necesidad. Y eso cambia mucho las cosas. Podrían decir muchos, tengo que predicar. Tengo que. No. Hay una necesidad de cumplir nuestra comisión, de cumplir nuestra misión. Y Pablo cumplió de buena voluntad la comisión, pero era consciente que le había sido impuesta necesidad. Era algo similar a lo que le sucedió al profeta Jeremías y a otros siervos de Dios. Cuando Jeremías estaba desanimado, hasta frustrado por el rechazo y la burla, trató de dejar de predicar, pero dice, pero no pude. Jeremías 20 del 7 al 9, dice Jeremías, me sedujiste, oh Jehová. Y me encanta la manera de expresarlo de Jeremías. Me sedujiste, ¿te sedujo a ti el Señor? Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, o sea, me dejé. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. ¿Qué es lo que busca otra gente? Gloria, aplausos, alabanza. Jeremías dice, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice Jeremías, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Gloria a Dios. Quiso hacerse a un lado, pero no pudo, porque Dios pone algo ahí dentro que nos impide alejarnos o claudicar. Ningún llamado puede claudicar a lo que nos llamaron a hacer. ¿Tú ya te diste cuenta que nos fue impuesta necesidad? Es una necesidad que debe haber en nosotros. Predicar el Evangelio. Además Pablo dijo, ay de mí si no predico el Evangelio. Y me viene seguido a la mente cuando mi papá me daba mis buenas llegadas. Me dio muchas y buenas. Y lo primero que salía de mi boca era, ¡ay! Pablo entendía, hay dolor, habrá una llegada si no predicamos el Evangelio. Así que mejor prediquemos el Evangelio. Fallar o ser negligente o descuidar o menospreciar el llamamiento de Dios tiene un grave castigo. Un siervo infiel, un mayordomo infiel, recibirá un serio castigo de Dios. El asunto es que la comisión que nos fue dada es muy importante.
muy importante para nuestro Señor, y si es importante para Él, ¿cómo debe ser para nosotros? Muy, muy, muy importante. Debemos tomar muy en serio nuestro trabajo como mayordomos de Dios, como administradores de Dios. No podemos decir, para Él es importante, para mí es regular. No. Y el asunto es cómo terminaremos nuestro ministerio. Porque una cosa es cómo podemos empezar, pero la cosa es cómo vamos a terminar. Por eso quise hablar un poquito así muy rápido del ejemplo de Pablo. Él empezó su ministerio fervientemente. Les escribió a los romanos, Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza que tenemos, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Así que él comenzó fervientemente su ministerio. ¿Y cómo lo terminó? Fervientemente. No disminuyó, no menguó a pesar de los años, a pesar de los golpes, a pesar de los sufrimientos. Dijo, al contrario, esto que me ha sucedido ha redundado. Apocalipsis 2:10, el mensaje a la iglesia de Esmirna. Dice el Señor Jesús, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. ¿Hasta cuándo? El Señor no nos da ningún espacio para jubilarnos. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuántos quieren la corona de la vida? Fiel hasta la muerte. Que el último respiro esté diciendo, glorioso Dios, voy contigo. Como decía Pablo, terminó diciendo, he acabado la carrera. No me quedé a medias, no me quedé al 75, ni al 80, ni al 90, ni al 95, ni al 99, ni al 99.99. Al 100% terminó su servicio a Dios, su ministerio delante de Dios. He guardado la fe. El profeta Agabo, tú sabes que vino y agarró el cinturón de Pablo y se amarró los pies y las manos, ahí en Hechos 21, y dijo, así será apresado el dueño de este cinturón. Y Pablo sabía que esa profecía era cierta, pero estaba comprometido totalmente con el ministerio que Dios le había llamado a hacer, y respondió, yo estoy dispuesto no solo a ser atado, eso es lo de menos, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos aquí están dispuestos a eso? Porque eso ya se olvidó. No, eso es de la iglesia primitiva. Pero ¿y qué si ahora se diera el caso? Que alguien te dijera, si no niegas a Jesucristo te mato, si no dejas de predicar te mato. ¿Qué harías? ¿Estás dispuesto? Como que eso ya no es moderno. No, es que ya son otros tiempos. Pablo terminó bien su carrera, su servicio al Señor. Y Mateo 25, termino con este pasaje, versículo 14 al 30, no lo voy a leer todo. La parábola de los talentos. Dice que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Cuántos siervos del Señor hay aquí? Él nos entregó sus bienes, sus verdades, su palabra. Su iglesia la puso para que la cuidemos como obispos, como administradores. Y a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y cuando regresó a hacer cuentas, el que tenía 5 le dijo, los multipliqué en 10. El que tenía 2, los multipliqué en 4.
Y el que tenía uno dijo: yo lo escondí, pero aquí tienes tu talento. Y yo quisiera escuchar las palabras que les dijo a los que multiplicaron a 10 y a 4 los talentos. Su Señor les dijo: bien. ¿Cuántos quieren escuchar esa palabra? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra, ese es el premio. Entra en el gozo de tu Señor. Y a los que son infieles, siervos malos y negligentes, que no eran verdaderos, les irá muy mal. Serán echados en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Nadie de aquí estamos en esa condición, ¿verdad? ¿Cuántos buenos siervos y fieles hay aquí? Espero que eso esté en nuestro corazón. Dios es el que sabe si lo somos o no, pero cuando menos yo quiero ser un buen siervo y fiel delante de Dios. ¿Cuántos quieren serlo? Ponte de pie, vamos a hablar. La fidelidad es la cualidad que Dios busca en nosotros. El mundo busca cualidades humanas, aptitudes humanas. Muchos toman hasta cursos de superación personal, de presentación, de cómo me veo, de qué lado me veo para la cámara, cómo me corto el pelo, cómo me visto. Está bien, pero lo importante es lo que hay dentro. Y ahí es donde se sabe si hay un buen siervo y fiel para Dios. Yo, con temor y temblor, cada día le digo: Señor, yo no te quiero fallar. Yo quiero ser fiel al llamamiento que me has hecho. No quiero claudicar, no me quiero desviar, no me quiero tropezar, no me quiero caer. Quiero seguir adelante, siendo fiel a ti. Procura con diligencia, hermano, presentarte a Dios aprobado. Procuremos con diligencia, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usamos bien la palabra de verdad. Cierra tus ojos un momento. Escudriñanos, Señor, hoy. Muéstranos. Ve si hay en nosotros algún camino de perversidad. Ve si hay en nosotros algo que te ofenda, que nos esté desviando, que nos esté retardando en el servirte como tú mereces. Porque queremos corregirnos y muchas veces hay cosas que ni cuenta nos damos nosotros que hay en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a vernos desde tu perspectiva, no de la perspectiva de las demás personas o la nuestra propia, desde tu perspectiva. Queremos seguir siendo fieles y terminar siendo fieles. Es el deseo de nuestro corazón. Perdónanos si hemos fallado, si nos hemos dejado influenciar o llevar por corrientes que para nada aprovechan.